Hola, ¿cómo están? Quiero compartir la meditación que hice hoy. Estuve meditando en Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Estuve leyéndolo en la versión Biblia textual 4 y es la parte en la cual lo voy a leer y voy a explicar qué medité. Pero por sobre todas las cosas, qué importancia encontré sobre meditar el contexto. Es la parte donde dice, y enseguida obligó Jesús a sus discípulos a subir a la barca e ir delante a la otra orilla hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos fue al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndolos fatigados a los discípulos de remar, porque el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche, llega a ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasarlos. Pero ellos, viéndolo caminar sobre el mar, pensaron, es un fantasma, y gritaron, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida Jesús habló con ellos. Les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió junto a ellos en la barca y se calmó el viento y se asombraban en gran manera, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su corazón estaba embotado. Ahora, lo primero que hice, más allá de los consejos que dimos para meditar, empecé a observar primero el texto para luego tratar de interpretarlo y después buscar una aplicación, ¿no? Pero fijémonos, la Biblia textual es la versión que habla en el primer versículo que Jesús los obligó a los discípulos a subir a la barca. No les sugirió, sino que los obligó. Debe haber sido muy imperativo. Pero por supuesto no hay que confundir obligar con autoritarismo o con maltrato. Jesús no fue autoritario ni los maltrató, sino que los obligó. Y si nos ponemos a ver, si nosotros somos sus esclavos, ¿sí?, o sus siervos, porque esclavos tiene en realidad una mala connotación, pero esa mala connotación se la damos nosotros, porque muchas veces en la Biblia donde dice siervo, en realidad es esclavo, pero muchas veces se traduce siervo porque se piensa que el receptor puede, en base a su prejuicio o preconcepto con la palabra esclavo y esclavitud, puede pensar mal, pero en realidad nosotros somos esclavos de Jesús, o deberíamos llegar a serlo, pero un esclavo que está feliz con su amo, y un esclavo que se deleita en hacer la voluntad de su amo. Pero el esclavo al amo no lo consulta, el esclavo va y le pregunta al amo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hago ahora? ¿Qué paso sigue? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo te gustaría que lo haga? ¿De qué manera? Porque no solamente es importante entender cuál es la voluntad de Dios para mí, sino entender cómo Él quiere que le ejecute. Entonces, ¿qué pasa acá? Se va Jesús a orar, por supuesto. Los discípulos estaban solos en la barca en medio del mar y Él estaba solo en la tierra. Los vio fatigados de remar, los vio que remaban contra el viento y por eso seguramente se fatigaron. Y entonces Él va allá, aparece. Ellos creen que es un fantasma, como vimos recién. Él le dice, yo soy, ¿no? Identificándose como Dios, con la famosa frase, yo soy. No temas. Y es muy importante los últimos dos versículos. Dice que sube Jesús junto a ellos en la barca y recién ahí se calma el viento, no antes. Y ellos se asombraron en gran manera. Y acá está la palabra importante, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su corazón estaba embotado. Ahora, yo ya he leído esta historia antes y hoy cuando la meditaba y la charlaba con Jesús, de repente pensaba, Jesús, muchas veces sacamos fuera de contexto las cosas. Si nosotros agarramos un versículo solo y lo meditamos, podemos sacar un mensaje, sí, pero tenemos un problema de que si no leemos los versículos anteriores y los siguientes, nos podemos quedar fuera de contexto. Y no hay peor cosa que meditar fuera de contexto. Porque cuántas doctrinas de cuántas iglesias y cuántas doctrinas y mandamientos de hombres muchas veces no es que fueron agregados a la Biblia solamente,
sino que fueron por una mala interpretación de las Escrituras. Porque es importante recordar que los versículos y los capítulos de la Biblia no son inspirados por el Espíritu Santo. Eso fue creación humana muy útil para poder organizarse en la ubicación y en el estudio de los distintos pasajes. Porque en esa época decían, como dice el profeta Isaías en su rollo, tal cosa, pero no citaban capítulo y versículo, porque eso no existía. Incluso hay múltiples divisiones de capítulos y versículos, pero bueno, hay una que es la más altamente aceptada. Entonces, un gran error que siempre hay es cuando uno toma un versículo solo, lo medita o basa de ese versículo una doctrina sin ver su contexto. Se podría decir que el contexto de un versículo es la historia dentro de la que está. Por ejemplo, en este caso, sobre el mar, dice el subtítulo en la Biblia textual 4, del 45 al 52. Pero también podemos correr con otro error. Si nosotros meditamos únicamente una historia, pero no vemos su contexto, se nos puede quedar corta la meditación. Y en el caso de esta historia, el versículo 52 es muy importante, porque dice que no habían entendido lo de los panes, sino que su corazón estaba embotado. Entonces esta historia yo no la puedo meditar sola. Tengo que meditarla en su contexto más inmediato, que es lo que pasó antes. Porque en el versículo 45 dice, y enseguida obligó a sus discípulos. ¿Pero enseguida de qué? Por eso es necesario que yo vaya también a meditar, si quiero una meditación más rica y correcta, la historia de antes. Entonces, cuando estaba viendo esto con Jesús, le digo, una posible interpretación puede ser, bueno, vos los obligaste, como los obligaste hay que hacerte caso siempre, y sin preguntar, sin nada, se puede creer que entonces yo me tengo que subir en la barca, tengo que remar, y que los vientos de la vida van a ser contrarios, pero vos siempre cuando nosotros nos esforzamos y llegamos al final de nuestras fuerzas como los discípulos, venís en nuestra ayuda y calmas todo y nos ayudas a llegar. Y muchas veces he leído esa interpretación y no digo que sea incorrecta, ojo, pero digo, tiene que haber una interpretación que pueda ser diferente. Y voy a meditar en la historia de los panes, porque en esta historia es un contexto importante meditar la historia de los panes. Ahora, ¿qué pasó con la historia de los panes? Voy a hablar de la historia de los panes, que ya la conocemos, y después voy a hacer la comparación entre estas dos historias y cuál es el mensaje que al menos a mí, correcto o incorrecto, yo pude exprimir de esto y que me gustó muchísimo y me llenó de gozo esta mañana. En la historia de los panes, voy a ir yendo y viniendo entre una historia y la otra para tratar de que no me pierda ni yo ni quien escucha este audio, ¿no? La idea es grabarlo con el propósito de que sea de bendición y si ni siquiera me hago entender yo, ¿cómo me va a entender otro? Fijémonos primero una cosa. Cuando dice en el versículo 52 que no habían entendido lo de los panes, significa que lo entendieron recién en el momento en el cual Jesús apareció, que tuvieron miedo, se subió a la barca, se calmó la tempestad. Es decir, no lo habían entendido antes. Antes no lo habían entendido. Lo entendieron recién ahí. Y probablemente Jesús los obligó a subir esa barca porque les quería dar una lección espiritual para que contrasten lo que pasó con la multiplicación de los panes y la alimentación de los 5.000 y lo que pasó en esta historia. Porque muchas veces también aprendemos por contraste. Jesús, que es el maestro de maestros, tenía múltiples maneras de enseñar las cosas. Con parábolas, por ejemplo, pero después tenemos los contrastes. Proverbios, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Cuando dice, por ejemplo, el sabio camina en los caminos del Señor. Y luego, ¿qué dice? El contraste. En cambio, el necio camina en sus propios caminos. Por ejemplo, estoy en realidad inventando, no creo que haya un versículo que diga exactamente eso. Pero por contraste. Y yo creo que la historia de los panes y los peces y la historia del remar y de ir con la barca de donde estaban hasta la otra orilla, a Betsaida, es un contraste. Porque me imagino los discípulos viviendo ambas historias, viviendo ambas experiencias, podían realmente aprender una lección muy valiosa. ¿Qué pasó en la historia de
los panes y los peces. La resumo y arrancamos con la comparación. Vinieron de su misión donde sanaron enfermos, donde restauraron la vista a los ciegos, donde echaron fuera demonios, ¿no? Que es el episodio famoso donde dice, Jesús, los demonios se nos sujetaban en tu nombre a nosotros. Y Jesús le dice, sí, está bien, yo lo vi a Satanás caer como un rayo desde el cielo a la tierra, pero no se regocijen, básicamente, del poder que el Espíritu Santo les confirió y los utilizó mediante el Espíritu Santo. No se gocen de que el Espíritu Santo los utilizó de tal manera, sino que regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, luego de eso, de que los discípulos, vaya a saber quizás orgullo de por medio, le estaban contando todas las cosas que habían hecho, cómo habían sido utilizados, luego Jesús se aparta con ellos, viene la multitud y Jesús empieza ahora en su turno. Ellos pasaron de ser, en cierto sentido, maestros, porque también estaban predicando el Evangelio más allá de la sanación, a pasar a ser alumnos, porque ahora en el monte estaba Jesús orando a la multitud. Y luego pasa lo que sabemos. Jesús le dice, aliméntenla, ellos buscan determinadas estrategias, se da la multiplicación de los panes, alimentan a los 5.000, que en realidad eran más porque eran 5.000 hombres, más todas las mujeres y niños, y luego de que recogen todas las obras y llenan las 12 famosas cestas, es cuando ocurre la historia de que Jesús los obliga a subirse a la barca y a ir. Entonces contrastemos las dos historias. Primero, hubo desconfianza de Jesús en ambas. Si las analizamos, desconfiaron de Jesús tanto en la multiplicación de los panes y los peces porque los vieron imposible y se rindieron hasta que Jesús en su falta de fe los ayudó. Y en esta historia pasó absolutamente lo mismo. ¿Pero por qué? Porque Jesús no estaba. Entonces, ¿cómo la contrastamos? Panes y peces fue con Jesús. Ellos estuvieron con Jesús. Jesús les presentó su voluntad. Quiero que alimenten a los 5.000. En la otra historia, Jesús les presentó su voluntad. Quiero que se suban y vayan a Betsaida. Pero en una, ellos lo vieron como un imposible y en la otra no. ¿Qué pasó? En la primera, que lo vieron como un imposible, argumentaron con Jesús acerca del problema imposible para encontrar una solución. En los evangelios sinópticos hay varias opciones que se describen. Cuando Jesús les dice eso, alguien dice que no era posible, que se vayan a las aldeas a comer. Otro dice, para alimentarlos, desde el punto de vista económico, necesitamos 200 denarios, que era aproximadamente el salario de un año, y no lo tenemos. Y otro fue un poco más allá y buscó esos 5 panes y 2 peces que encontró del niño. Entonces, si bien había una falta de fe, si bien había una falta de confianza, porque hubo más queja y más muestra de imposibilidad de ejecutar eso, ellos fueron a Jesús y le dijeron, necesitamos este dinero que no está o tenemos únicamente esto. Y Jesús, a pesar de su poca fe, terminó produciendo el milagro. Entonces, lo incluyeron a Jesús, argumentaron con él, le explicaron el problema, no se quedaron de brazos cruzados esperando que Jesús lo solucionara. En cambio, cuando analizamos la historia de la barca, ¿Jesús los obligó a subir? Sí, pero ellos se fueron sin Jesús. En la de los panes con Jesús, en la de la barca sin Jesús. Ahora, ¿por qué se fueron sin Jesús? Porque de repente se volvieron obedientes, llenos de fe y confiados. Si nos ponemos a analizar, yo creo que no. Y que por eso Jesús permitió esa prueba para que ellos entiendan. Recordemos que entre los 12 discípulos había 3 que eran pescadores. Y pescadores buenos, profesionales. Y pescadores que conocían el lago que tenían que cruzar ahora. Estaba Pedro, estaba Santiago, el hermano mayor, y estaba Juan, el hermano menor. De hecho, los historiadores y muchos documentos creen que, Santiago era el hermano mayor, Juan el menor, Zebedeo era su padre, Salomé era su madre, y se cree que Salomé era hermana de María, de la mamá de Jesús.
Entonces, seguramente Zebedeo, Juan y Santiago pescaban y Pedro también pescaban y se conocían y tenían buena relación. Entonces tenías tres capitanes en esa barca, tres líderes, tres personas que conocían y que probablemente estaban depositando la confianza en ellos mismos y no en Jesús. Imagínense si quizás esta historia se repetía sin ellos tres. Los otros discípulos iban a estar muertos de miedo. No recuerdo el empleo de todos, pero Mateo era un publicano, ¿qué iba a saber remar? Y Lucas era médico, ¿qué iba a remar? Entonces, yo creo que ahí hubo un tema de confianza propia. Somos 12, nosotros ya conocemos el mar, conocemos las corrientes, sabemos incluso navegar de noche, sabemos que es complicado, y somos 12 para que rememos en turnos. No hay problema. Entonces se fueron sin Jesús y con la confianza propia. La historia no registra en ningún lado donde ellos le hayan dicho, no Jesús, vení con nosotros porque sin vos no podemos hacer nada, en cambio con vos podemos hacer todo, como pasó con los panes. Ni tampoco hay una argumentación, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es de noche, estamos cansados, porque recordemos que ellos estuvieron horas seguramente para repartir los panes y los peces, y horas también para volver a recorrer todo el campo para juntar las obras. No fue simple. Y con todo ese cansancio y esa fatiga tenían que ir. Pero seguramente se sintieron confiados y fueron igual. Luego, ¿qué pasó? En la primera historia había desconfianza en ellos, pero en la segunda había confianza propia, quizás por Pedro, Juan y Jacobo, o sea, Santiago. En ambas, como dijimos, entendieron la voluntad de Dios. Y en ambas, en la primera entendieron cómo Jesús quería que se ejecute, pero en la segunda ni lo consultaron a Jesús, ni siquiera lo invitaron a entrar. Entonces, ¿qué terminó pasando? ¿Es la voluntad de Dios que rememos contra el viento? ¿Es la voluntad de Dios que se nos haga cuesta arriba? ¿No dice Él que en realidad el yugo nuestro es pesado y el de Él es liviano? Entonces que vayamos a Él trabajados y cargados, depositemos nuestro yugo y tomemos el de Él, que Él nos va a hacer descansar. Entonces, ¿tiene algún sentido? En mi opinión no tiene que estar bien ni tampoco a lo mejor no está mal, pero es simplemente lo que medito y el resultado de la meditación. Pero ¿tiene sentido que los haya hecho remar contra el viento? Además, teniendo en cuenta que dicen que remaban en contra del viento. El viento muchas veces es significado del Espíritu Santo. Pero uno puede decir, no, pero estaban remando a Betsaida, era la voluntad de Jesús. Claro, era la voluntad de Jesús que ejecutaran eso, que fueran a Betsaida. Pero yo no sé si era la voluntad de Jesús que lo ejecutaran de esa manera, sin Él, yendo en contra del viento, en contra del Espíritu Santo. Yo lo tomo en contra de cómo Jesús quería que ejecuten esa tarea. Pero claro, después me imagino, habla en una de las vigilias, que era entre las 3 y las 6 de la mañana, cansados de todo el día, cansados de remar todos, viendo que incluso los tres líderes pesqueros tampoco podían hacer nada contra la fuerza de la naturaleza. Ahí es cuando Jesús va en su ayuda. Quizás cuando ya no sabían qué hacer, pensaron, yo confío en mí, confié que como éramos tres íbamos a poder manejar la situación junto con los demás. Confié que si remábamos por turnos íbamos a llegar, pero esto está imposible. Y ni siquiera se registra que hayan orado, ni siquiera se registra que hayan clamado al cielo por ayuda. Incluso cuando ven un fantasma, yo creo que si ellos hubieran orado por ayuda y hubiesen visto esa silueta conocida que era de Jesús, iban a verlo como una respuesta a la oración. Pero no, pensaron que era un fantasma. Y ahí, bueno, Jesús de nuevo se sube con ellos a la barca y automáticamente se calma el viento. ¿Cuál es la lección de esto? Que no habían entendido lo de los panes, porque su corazón estaba embotado, su mente estaba cerrada. Es nuevamente, si vos estás conmigo y vos me incluís en tu problema que te parece imposible, y vos me preguntás y argumentás conmigo, yo voy a poner los recursos que vos tengas a disposición, los voy a multiplicar, voy a obrar y voy a hacer el milagro en lo que te estoy pidiendo y en la ejecución de lo que te estoy pidiendo. Pero si vos de repente empezás a confiar en vos mismo y pensás que la tarea la podés resolver con tus habilidades y tu conocimiento, yo voy a permitir pruebas que
te hagan llegar al final de tus fuerzas para que comprendas que a mí no me tenés que dejar en nada, ni en los imposibles, que ahí sí es fácil desconfiar de uno mismo porque no sabemos qué hacer, pero lo más difícil es poner la totalidad de la confianza y la administración del plan y su ejecución en Jesús cuando estamos seguros que para nosotros es como hacer un puré de papa. Entonces, en resumen, ¿qué me dejó esta meditación? ¿Qué me dejó esta meditación? Qué enriquecedor es meditar, pero qué enriquecedor es meditar en el contexto también. Qué enriquecedor es conocer la historia, la cultura, el autor del libro, los destinatarios del libro, el tipo de historia que tenemos que meditar. Qué importante es conocer el contexto, porque incluso con las mejores intenciones, muchas veces si no conocemos el contexto y si agarramos solamente una parte y no vemos el todo, vamos a estar quizá obteniendo mensajes que no solamente no es el verdadero, sino que muchas veces si lo ejecutamos vamos a ir en contra de la voluntad de Jesús, en contra de lo que Él quiere, que es justamente remando contra el viento, en lugar de confiando y dejando que Jesús dirija la barca y llegue a buen puerto.